hoy. I'm excited today because of the focus of this event. Yo estoy emocionado por el enfoque que tiene este evento. Evangelism is something close to my heart. El evangelismo es algo cercano a mi corazón. All the time, I'm always focused on studying the beliefs of other people, of other religions, of other belief and worldviews different from ours. Yo me enfoco en aprender acerca de otras religiones, otras creencias que son diferentes a las nuestras. And the reason I do this because I know that one day God will present me before people like this in order to preach His gospel. Y lo hago es para estar preparado porque sé que Dios me va a hacer encontrar con personas que necesiten respuestas. And since I'm the beginner of this event, Y porque soy el que inicia este evento, for those of you who have your Bibles, I would like for you to go with me to Matthew chapter 9. para aquellos que tienen la Biblia, por favor acompáñenme a Mateo capítulo 9. And we'll begin in verse 35. Y vamos a iniciar en el versículo 35. Matthew chapter 9 verse 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Amen. Amén. We'll begin here. Y vamos a iniciar aquí. Jesus continued going around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and every sickness. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. When he saw the crowds, he felt compassion for them because they were distressed and dejected like sheep without a shepherd. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Then Jesus said to his disciples, "The harvest is abundant, but the workers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest." Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. We'll pause right Y there. nos detenemos allí. This short passage that we read, Este pasaje corto que leímos, we see here a great summary of the entire ministry of Jesus. vemos aquí un resumen de lo que es el ministerio completo de Jesús. Verse 35 tells us that he went through all towns and villages, Dice el versículo 35 que él pasó por todas las aldeas y los pueblos, preaching the gospel, predicando el evangelio, healing every disease and every sickness, sanando toda dolencia y toda enfermedad. and included there was casting out evil spirits and demons. Incluido ahí estaba echar fuera a los demonios, espíritus inmundos. This is a great summary of the entire ministry of Jesus. Y aquí vemos un resumen completo de lo que es el ministerio de Jesús. And at this moment, Y en este momento, Jesus is with his disciples looking upon the crowds of people. Jesús está allí con la multitud, viendo a las multitudes con sus discípulos. And at this moment, Jesus feels compassion for the people. Y en este momento vemos cómo Jesús tiene compasión por estas personas. He feels compassion for the crowds that he looks at. Tiene compasión por toda esa multitud que él ve. Now, Ahora, previous to these verses that we just read, anteriormente a estos versículos que hemos leído, we see the stories of 4 miracles that Jesus does. vemos en la historia 4 milagros registrados que hizo Jesús. A woman healed from a flow of blood. Una mujer que fue sana del flujo de A sangre. girl raised from the dead. Una niña resucitada de entre los muertos. 2 men that were healed from being blind. 2 hombres fueron sanos porque eran ciegos. And a demon-possessed man who was delivered by the power of Jesus. Y el hombre que fue liberado estaba poseído de demonios. And after these 4 miracles happen, Después de estos 4 milagros que suceden, because miracles draw these crowds, porque son los milagros los que atraen a las multitudes. he looks upon the crowds and the Bible says he feels compassion for Entonces them. Jesús mira a esa multitud y siente compasión por ellos. After the passage that I read, Jesus then calls his disciples and gives them the power to do the things that he did. Entonces vemos después de estos versículos que leímos que Jesús da el poder a sus discípulos para hacer las cosas que él había hecho. The ministry of Jesus, he feels compassion for the people he ministers to. Y en el ministerio de Jesús vemos como él tiene compasión por las almas. And he tells his disciples to pray to God for more laborers. Y le dice a sus discípulos que oren para que vengan obreros a esta mies. And after this, Y después de eso, Jesus himself sent out his disciples
disciples Jesús mismo envía a sus discípulos to be those laborers. para que ellos sean aquellos que están sirviendo, esos trabajadores. Now, what do we see here? Ahora que vemos aquí, And what's this have to do with ¿y us? qué tiene que ver con nosotros? You see, during his earthly ministry, Si vemos al principio de su ministerio, Jesus saw the need of those in suffering and distress. Jesús tenía ese sentir, ese deseo de ayudar a aquellos que tenían problemas y estaban In suffering. en dolor, en sufrimiento. Those around him, Aquellos que estaban alrededor de they él were lost. estaban perdidos, They were sick. estaban enfermos, They were oppressed and possessed by the devil. estaban oprimidos y poseídos por los demonios. And not only Y that, no solamente eso, but Jesus had limited himself in his earthly ministry. pero Jesús se había limitado en su ministerio terrenal. First, he had limited himself to the people of Israel. Primero, él solamente se había limitado al pueblo de Israel. And though Jesus could see the crowds of people, Y aunque Jesús podía ver la multitud, he could not meet with every single one of them face to face. no se podía encontrar con cada uno de ellos cara a cara. These were people with tired souls. Estas eran personas con almas cargadas. And in his earthly ministry, he could not meet each one face to face. Y en su ministerio terrenal, él no había podido verlos o encontrarse con ellos He cara a had cara. compassion on them Él tenía la compasión because they were helpless, porque ellos no tenían ayuda. like sheep without a shepherd. Como dice la escritura, ovejas sin un pastor. And what connection does that bring today? ¿Y qué conexión podemos traerla con el hoy? Our world today is in the same exact state as it was in the time of Jesus. Nuestro mundo está de la misma manera como lo estaba en el tiempo de Jesús. The needs of the people grow more and more La and necesidad more. de este mundo, del pueblo, de la gente es más y más cada día. Sick and lost and in need of freedom. Enfermos, perdidos y con necesidad de libertad. And you see, Jesus said this. Y si usted ve, Jesús dijo esto. The issue La situación wasn't the people themselves. no eran las personas en sí mismas. The issue wasn't the crowds of people trying to grab his attention. El problema no era que la multitud estaba tomando la atención de Jesús. Jesus said that the issue Jesús dijo que el problema was that there wasn't enough laborers in the harvest. era que no habían suficientes obreros en la mies. Church, I want to tell you today, Iglesia, yo te quiero decir hoy, Jesus has called us to be those laborers in the harvest field. Jesús nos ha llamado a que seamos nosotros esos obreros allá afuera en la mies. The issue isn't that the world isn't listening to the gospel. Aquí el problema no es que el mundo no esté escuchando el evangelio. The issue El problema is that there isn't enough Christian es believers, que no hay suficientes cristianos, evangelists, and evangelistas apostles to do the work of the y gospel. apóstoles que hagan la labor del evangelio. There is enough Christians, Hay suficientes cristianos, but not enough workers. pero no suficientes trabajadores o servidores. Not in the harvest field. No en la mies. Oh, we have millions of Christians on the face of the earth. Oh, tenemos millones de cristianos alrededor del mundo. Almost billions. Casi billones. There's enough Christians, Hay suficientes cristianos, but there isn't enough laborers. pero no hay suficientes obreros. You see, Jesus, Si usted ve Jesús, what did he do first? ¿qué fue lo que hizo primero? When he saw the crowds of these people, Jesus saw the need of these Cuando people. Jesús, ¿qué fue lo que hizo primero? Al ver las multitudes, lo primero que vio fue la necesidad que esta multitud tenía. And today, let me tell you, there is no lack of need. Y hoy en día no hace falta la necesidad. There is people today who need to hear the gospel. Hay personas allá afuera que necesitan escuchar el evangelio. There is people today who need a touch from God. Hay personas que necesitan del toque de Dios. Some have studied Algunos han estudiado and researched y han hecho that investigaciones today, que hoy listen, en día, hoy en día there's over 2 billion people hay más de 2 billones de personas who haven't heard the gospel of Jesus. que no han escuchado del evangelio de Cristo.
And it isn't because there isn't enough Christians. Y no es porque no hay suficientes cristianos. Oh, there is. Oh, no, sí tenemos suficientes cristianos. Jesus said that wasn't the issue. Jesús dijo que ese no era el problema. There's need all around us. Hay necesidad alrededor de nosotros. Worse than that, Peor aún, there's people in America, Hay here, in personas- your city, in your state, en América, aquí en este país, en tu estado, en tu ciudad, around you, alrededor de ti, who have probably never heard a proper presentation of the gospel. que de pronto nunca han escuchado una presentación propia del evangelio. Oh, they know, they've heard Jesus. O ellos han escuchado de Jesús. They've heard the Bible. Ellos han escuchado de la Biblia. They've learned, they know about church, De pronto saben acerca de la iglesia, but they haven't connected the dots yet pero no han conectado todos los puntos. because no one's explained it to Porque them. no hay nadie que les pueda explicar eso. Even in our own city, there's people who have never heard a proper presentation. Y hablando nosotros, aún aquí en nuestra ciudad, no hay nadie que les haya dado una presentación propia del evangelio. They do not know the proper story of the gospel. No conocen la historia correcta del evangelio. Not only that, No solamente eso, but look around us. pero mira alrededor de nosotros. There's also those who are sick in need of deliverance. Hay gente que necesita sanidad en su cuerpo y liberación. You know, in our modern nations here in America, across Europe, En nuestra era moderna aquí en los Estados Unidos y en Europa, it's believed se cree that people are believing less in the supernatural. que se está creyendo menos en lo sobrenatural. But I don't think that's true. Y yo no creo que eso es verdad. I don't necessarily think that's true. Yo necesariamente no creo que esa es verdad. Let me tell you the issue. Te digo el problema. The Catholic Church La Iglesia Católica trains certain priests to do exorcisms. vamos a decir que asigna No, they do. asignan a ciertos sacerdotes a hacer exorcismos. And the Catholic Church, the Vatican, has noted that they don't have enough priests to do it. Y el Vaticano ha dicho que no tienen suficientes sacerdotes para hacer la obra. There's too many people, Hay muchas personas. too many demon-possessed people, Hay muchas personas poseídas. and there's not enough priests to do the work. Y no hay suficientes sacerdotes para hacer la labor. And I think about that, Y yo pienso en eso. and I think, that looks like a spot for us. Y yo pienso, bueno, eso es un lugar para entrar nosotros y hacerlo. That looks like for something for us to do. Eso es algo para que nosotros hagamos. The need today has only grown with the amount of people there are today. La necesidad aumenta por cuanto va creciendo la población. And we can say that Jesus is the answer to all those needs. Y podemos decir que Jesús es la respuesta para toda esa necesidad. You see, when Jesus saw the crowd, Si usted ve cuando Jesús vio a la multitud, at that moment the Holy Spirit could have healed and delivered all those people. en ese momento el Espíritu Santo pudo haber sanado y liberado a toda esa multitud, But it wouldn't have helped pero no hubiera ayudado because these people needed to be under a shepherd. porque estas personas debían estar bajo un pastor. They needed someone to tell them the gospel. Necesitaban que alguien les explicara el evangelio. Jesus could have waved his hand without saying a single word and everyone would have been healed. Jesús hubiera podido solamente mover su mano y toda esa multitud hubiese sido sana. But someone had to tell them the gospel. Pero alguien tenía que presentarles el evangelio. Jesus tells his disciples, Jesús le dice a sus discípulos, the harvest is abundant, la mies es mucha, abundante, but the workers are few. pero los obreros son pocos. There's an issue. Hay un problema, The harvest field is great. que tenemos allá, la mies es grande. It is great, and it's Es even greater grande, today. y aún es más grande hoy en día. And Jesus said Y Jesús dijo that the only response to this issue que la única respuesta para este problema was the need for more laborers. es la necesidad de más obreros. You see, Jesus could have responded in many different ways. Si usted ve, Jesús hubiera podido responder de muchas maneras. Jesus had the power to meet all the needs of those people in that very moment. Jesús tenía el poder para suplir la necesidad de todas las personas en ese momento. Jesus could have sent out his angels to go and to help those people. Jesús hubiera podido enviar a sus ángeles. But Jesus didn't say Pero Jesús dijo that there wasn't enough que anointing. él no dijo que no había suficiente unción. Jesus didn't say that there wasn't enough power. Jesús no dijo que no había suficiente poder. Jesus didn't say there wasn't enough of the Holy Spirit. Jesús no dijo que no había suficiente Espíritu
Espíritu Santo. Jesus said that there wasn't enough laborers. Jesús lo que dijo era que no habían suficientes You see, obreros. when you go with the power of heaven, heaven has no lack for what it can do. Si usted va con el poder del cielo, nada va a detener lo que el cielo puede hacer a su favor. The power of God has no lack whatsoever. El poder de Dios no le hace falta nada. That's not the issue, though. Ese no es el problema. The issue, Jesus said, El problema, Jesús dijo, was that there was not enough laborers. era que no habían suficientes obreros. We need today Necesitamos hoy more Christian believers evangelizing. más creyentes evangelizando. We need more missionaries, Necesitamos más misioneros, more evangelists. más evangelistas. We need more apostolic people Necesitamos más gente apostólica, ready to take the gospel of Jesus. listos para ir a presentar y entregar el evangelio de Cristo. I told you before, I'm quite worried Yo les he dicho antes, yo estoy un poco preocupado that in this church que en esta iglesia and in a lot of y churches, en muchas iglesias I'm unique soy único, that God has called me to be an evangelist. que Dios me haya levantado como evangelista. That worries me a bit. Eso me preocupa, Not because of my calling, no por mi llamado, but that a lot of people aren't listening to the Spirit and their call to evangelism. porque no, las personas no están escuchando al Espíritu dándoles el llamado a salir a evangelizar. How can we get more of these laborers? ¿Cómo podemos obtener más de estos obreros? Jesus said, Jesús dijo, by praying for them. orando por ellos. Pray to the Lord of the harvest Órale al Señor de la mies to send out more laborers. que envíe más obreros a esta mies. And if you need a lesson on prayer, Y si usted necesita una lección de you cómo can get in my orar, book right here. puedo tener mi libro allá afuera. Jesus, Jesús, in the next en passage, el próximo pasaje, he takes his disciples él toma a sus discípulos and he makes them those laborers. y los convierte a ellos esos obreros. You see, Jesus told his disciples, Si usted ve que pray for more laborers. Jesús le dijo a sus discípulos, oren por más obreros. And what was God's response to their prayer? ¿Y qué fue la respuesta de Dios por esa oración? If you're still at that passage, just read the Si, next verse, si todavía estás en ese pasaje, vamos a seguir chapter 10, verse 1. el próximo capítulo 10, versículo 1. Summoning his 12 disciples, Entonces, llamando a sus 12 discípulos, he gave them authority over unclean spirits to drive them out and to heal every disease and every sickness. les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. The previous verse, Jesus told his disciples that the harvest field was in need of more laborers and that they should pray for those laborers. En el pasaje anterior vemos como Jesús ve que hace falta obreros y entonces les dice que oren para que Dios mande más obreros a And esa in the mies. very next Y en passage, el próximo pasaje, chapter 10, verse 1, capítulo 10, versículo 1, Jesus calls his disciples to himself. Jesús llama a sus discípulos para él The mismo. ones he just told to pray for more laborers. Aquellos que él le dijo que debían orar por esos obreros. And Jesus made them the laborers. Y Jesús los convirtió a ellos como obreros. He sends out his various disciples to do as he did. Y envió a sus discípulos para que hiciesen lo que él había hecho. Today, Hoy en día, we are now the disciples of Jesus. somos nosotros los discípulos de Jesús. And we also share the same authority Y nosotros compartimos la misma autoridad that they were given over unclean spirits, over sicknesses and disease, and to preach the gospel. Se nos dio la misma autoridad sobre todo espíritu inmundo para sanar toda enfermedad y When dolencia. Jesus say, pray for more laborers, Cuando Jesús dijo, oren por más obreros, my people, you are the response to that prayer. mi gente, ustedes son esa respuesta de esa oración del Señor. Like Isaiah when he was presented before the throne of God, De igual manera que Isaías cuando fue presentado delante del trono de Dios, God said, whom shall I send? el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Isaiah didn't say, send that other guy, he's a good Christian man, he's a strong servant of God. Isaías no dijo, mira, manda a este que está al lado, que es un hombre fuerte, un cristiano muy fuerte en el Señor. He fasts and he prays all the time. Él ora y está en ayuno todo el tiempo. He's anointed. Él está ungido. Isaiah says, Lord,
here I am. Isaías Send dijo, Señor, estoy aquí, envíame a mí. me. Send me, he Envíame said. a mí, le dijo el Send Señor. me. Envíame a mí. I want to read this final passage Quiero leer este último pasaje in Romans chapter 10. en Romanos capítulo 10. We all know the verse, but we need to read the whole passage. Sabemos que conocemos el versículo, pero tenemos que leer todo el pasaje, Beginning in verse 9. iniciando en el versículo 9. If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. One believes with the heart, resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For the scripture says, everyone who believes on him will not be put to shame. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Since there is no distinction between Jew and Greek, because the same Lord of all richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Hallelujah. Hallelujah. We believe that verse that God saves people who confess in him, who trust in him. Sabemos y creemos que Dios salva a aquellos que creen y confían en él. And whenever we evangelize or whenever we speak about evangelism, we point back to that verse that says, whoever confesses Jesus with their mouth, that Jesus is Lord, they will be saved. Y cuando nosotros creemos en el evangelismo y estamos evangelizando, llevamos a las personas a ese versículo que le decimos que si creyeres con su corazón que Jesús es el Señor y lo confiesa con su boca, ellos serán salvos. We see powerful verses that says, everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Aquellos que confiesen al Señor serán salvos. They will be saved. We believe in the power of the Ellos gospel. serán salvos. Creemos en el poder del evangelio. However, Pero there's an issue. hay un problema. Next verse. Próximo versículo. How then can they call on him they have not believed in? And how can they believe without hearing about him? And how can they hear without a preacher? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les predicase? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. The issue isn't the gospel doesn't have enough power to save. El Oh, it problema does. aquí no es que el evangelio no tenga suficiente poder para salvar. Oh, it does. O sí lo tiene. The kingdom has enough power to deliver, to heal the sick, to save the lost. El reino tiene suficiente poder para salvar al cautivo, para libertarlo, para sanarlo. And we confess it every Sunday and every Wednesday as we come to worship God. Y lo confesamos cada domingo y cada miércoles cuando venimos a adorar a Dios. That's not the issue. Ese no es el problema. The issue is, El problema es how can those in need cómo es que aquellos que están en necesidad call on him they have not believed in? pueden clamar a alguien que no han creído, por alguien que no han creído. And how can they call on Jesus without hearing about him? ¿Y cómo pueden clamar al Señor Jesús si no lo conocen? And how can they hear about Jesus if someone doesn't preach to ¿Y them? cómo pueden escuchar acerca de Jesús si nadie les predica? That's your part. Esa es tu parte. And listen, and when you do that work, Y escuche, cuando usted haga ese trabajo, how beautiful are the feet of cuán those hermosos who son los bring good pies news, de los que anuncian la paz, who announce the gospel. los que anuncian las buenas nuevas. The issue here, El problema aquí, heaven doesn't lack. al cielo no le hace falta nada. There is no lack of anointing or No le hace power of falta the Holy unción, Spirit. poder o Espíritu Santo. Not at all. Para nada.
The Bible tells us the issue La Biblia nos dice que el problema is the lack of laborers. es la falta de obreros. Is the lack of laborers. Es la falta de obreros. Evangelistic ministry, it's difficult ministry. El ministerio evangelístico es un ministerio muy difícil. It really is. De verdad lo es. And anyone who's been involved in it knows about that. Y todos aquellos que han estado involucrados en ese ministerio saben lo difícil que es. There is no 100% success promised, No hay una promesa de un éxito al 100%, as there's always those who reject the gospel. porque siempre habrá gente que rechace el evangelio. The issue isn't, though, El problema aquí no es that the church doesn't have enough power to evangelize. que la iglesia no tenga suficiente poder para evangelizar. We don't need more. I mean, we want more anointing, more power. We want all that. Queremos más unción y más poder, lo queremos todo, That's not the issue. pero no es el problema. We need more laborers, Aquí necesitamos más obreros, more people to do the work más of the gospel. personas que hagan la obra del evangelio. As an evangelist, Como un evangelista, the calling is to preach the gospel, el llamado es para predicar el evangelio, but it's also to train those to preach the gospel. pero también entrenar a otros para que vayan a predicar el evangelio. And that part's been more difficult. Y esa Many parte times. se ha hecho más difícil varias veces, Because there's not enough laborers. porque no hay suficientes obreros. Not enough laborers. No hay suficientes obreros. Many big gospel ministries today are focused on raising up more evangelists because there's more need than ever before. Vemos alrededor esos grandes ministerios están enfocados en levantar más evangelistas porque hacen falta. The issue El problema is that there's need for more laborers es into que the harvest field. necesitamos más obreros en la mies. And you can pray for more laborers, Y tú puedes orar para que Dios envíe más obreros, as you should. como lo debes hacer. But can you not say with me, Pero no puedes decir junto conmigo. Jesus, Di conmigo, Jesús, make me one of those laborers. hazme un obrero. Here I am. Aquí estoy. Send me. Envíame a mí. Send me. Envíame a mí. Send me. Lord. Envíame a mí. Send me to preach the gospel. Envíame a mí a predicar el evangelio, So that my feet may be beautiful para que mis pies sean hermosos as I bring your message, mientras envío y mando tu as mensaje, I bring your power, mientras traigo tu poder, as I bring your kingdom to the earth. mientras traigo tu reino a esta tierra. At this very En moment, este momento you have to yield and surrender. tú tienes que completamente rendirte. To be a preacher of the gospel, you must surrender your life. You must lay your life down at Para the feet ser un of predicador Jesus. del evangelio tienes que rendir tu vida por completo a Jesús. Did you hear me? ¿Me escuchó? You must abandon yourself to Him. Tienes que abandonarte en Él. You must reject Tienes que rechazar the things of the world. las cosas del mundo. You are dead to the world, Tú estás muerto para el mundo. or else you don't belong to Jesus. O si no, no le perteneces You a give Jesús. yourself completely to Him. Tú te entregas por completo a Él. You begin to love Jesus. Empiezas a amar a Jesús. And when you love someone, Y cuando tú amas a alguien, all you want to do is share about them. lo único que quieres hacer es compartir y hablar sobre esa persona. We know the feeling, especially those who are married, the feeling of talking about our spouse, about our children. Sabemos eso, especialmente aquellos que están casados. Nos gusta hablar acerca de nuestros esposos, los hijos. But when you love Pero Jesus, cuando tú amas a Jesús, there's nothing you could do but to share Him. no te resta más sino de compartir sobre Él. I was saved. Yo fui salvo with the idea that I could know God. con la idea de que yo puedo conocer a Dios. And when I thought that, Y cuando yo pensé en eso, I said, yo dije, I want others to know God. yo quiero que otros conozcan a Dios, The God who's loved me el Dios que me ha amado and given me y salvation. me ha dado salvación. But many times we leave salvation as for some reason as the basics of Christianity. Y a veces hemos dejado la salvación como si fuese la base del cristianismo. Oh, the gospel?
o el That's evangelio. beginner stuff. Eso es las cosas para los principiantes. We want to learn about money. Queremos aprender acerca del We dinero. want to learn about miracles. Queremos aprender acerca de milagros. We want to learn about how to speak in tongues. Queremos conocer cómo hablar en lengua. And all that is Y important. todas esas cosas son importantes. But the gospel is not a beginner's thing. Pero el evangelio no es algo de It's principiantes. the foundation Es el upon which all of this fundamento rests de upon. donde todo está levantado. And you must go forth with that Y tú foundation, tienes que ir hacia afuera con esa base. with Jesus being first. Con Jesús siendo el primero. I send you out. Yo te envío. As Jesus summoned his disciples, so I summon you. Así como Jesús mandó a sus discípulos, de la misma manera te llamo a que salgas. Go and Ve, preach the gospel. Ve y predica el evangelio. Heal the sick. Sana a los enfermos. Cast out demons. Echa fuera a los Raise demonios. the dead. Levanta a los Go muertos. forth under the power of the Holy Ven con Spirit. el poder del Espíritu Santo. And in the name that is above all Y names. con el nombre que es sobre todo nombre. In the name of Nombre Jesus. de Jesús. Jesus.